gracia les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la cuarta semana de Pascua otra vez. ¿Otra vez? ¿Te acuerdas que la semana pasada dije que estábamos en la cuarta? Sí. ¿O será la tercera? Ah, canijo. Así que va de nuevo. Para Ahora que no sí digan, estamos, por si no la vivieron bien. ahora hay sí que vivirla estamos bien. en la cuarta semana de Pascua y hoy es día de San Pascual Bailón. ¿Y si era bailón, oye? Era bailón, Seguro. el San Bueno, Pascual. Sí. esperemos. Era Hay que ser como el un bailón. santo feliz. Pues, ¿cómo no iba a bailar? Fíjate, si este santo, su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía. Ah, no, pues. Tú dime si bailaba o no, sí, bailaba. sí bailaba. Pues Y sí. traía ritmo. Bailaba y brincaba y cantaba. Y se gozaba. Excelente. Exactamente. Bueno, pues muy apropiadamente el salmo de hoy dice: cantemos las maravillas del Señor. Así que junto con San Pascual Bailón cantemos nosotros Cantamos también. y bailamos. Cantemos y bailamos. Y qué más grande maravilla que haberse quedado el Señor bajo las formas de pan y de vino. Saludamos con gusto a Celina, quien nos acompaña hoy como todas las mañanas de sábado. Todas las mañanas de sábado. Porque hay otras mañanas que no nos acompañan, pero las de sábado sí, aquí estamos al pie del cañón. Y para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor. Katy. Claro que sí. Bueno, pues buenos días nuevamente a todos los que nos escuchan. Vamos a hacer nuestra oración para empezar nuestro programa. Señor, tú eres fortaleza, tú eres refrigerio, tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres la gran dulzura nuestra, tú eres la vida eterna nuestra, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador. Ven a nosotros. Amén. Ah, qué bonita oración. Ven qué bonito es hablarle al Señor así, como hijos chiquitos, todos tiernos. Hay que pedirle que Él sea siempre nuestra esperanza. Bueno, pues para dar inicio al programa del día de hoy, como ustedes ya pudieron ver, pues nomás somos nosotros dos, ¿sí? Pero van a ver que se van a divertir bastante y vamos a dar pie a nuestra primera sección, que es Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero, pero hoy no está, así que nomás nos mandó su material, ¿verdad? Nomás nos mandó. Pero bueno. Bien, pues efectivamente Luis Romero no está con nosotros el día de hoy, sin embargo le mandamos un caluroso saludo, y caluroso porque ya se está poniendo medio caliente el clima, y entonces pues para que hacer honor. Y bueno, nos mandó su historia, déjenme le digo que nos mandó su historia, sí, es una historia bastante interesante. Estamos en la temporada de la libertad y espíritu en la carta a los Gálatas. Y el día de hoy vamos a hablar de corrección fraterna y fe. Pero déjenme platicarle qué fue lo que Luis nos comenta sobre este tema. Haga de cuenta que lo está escuchando, fíjese usted. Aquel era mi primer día de trabajo en esa maquiladora. Un nuevo reto en mi carrera, supervisor de producción, mejores posibilidades de crecimiento, etcétera, etcétera. A la hora de la comida, llegué a la cafetería para comer con el equipo. Me senté en la mesa de los supervisores. Ellos se levantaron y se fueron a sus áreas cada quien. Al día siguiente, la escena se repitió. Al tercer día, ellos se levantaron y se sentaron en la mesa de enseguida para seguir comiendo. Entendí el mensaje. No, pues yo también. Hasta yo lo hubiera entendido, hay gente que está bien despistada. Las personas elegimos con quién nos sentamos a la mesa a comer. Y si en nuestras comunidades no somos cuidadosos en los detalles, esto puede generar lo mismo que sucedió en la de los Gálatas. Vamos a empezar con el capítulo 2, versículo 11, donde Pablo relata: cuando Cefas llegó a Antioquía, me enfrenté con él abiertamente porque su conducta era censurable. Este Cefas, no se vaya usted a confundir, decir que ese quién era. No, ese pues es Pedro. No más que Pedro, Cefas es piedra también. Ah, okay. Por eso es el nombre. Entonces, en resumen, se bronqueó con San Pedro, ¿verdad? O sea, Pedro y Pablo están Sí, ahí sí, peleándose. sí. Pablo se puso bravo otra vez en la carta de los Gálatas. ¿A poco? ¿Quién se hubiera atrevido a llamarle la atención a Pedro?
Y qué extraño, sí, a San Pedro, al mismísimo San Pedro. ¿Por qué se atrevió Pablo a hacer esto? La razón del enfrentamiento es que cuando Pedro llegó a Antioquía, se sentaba a comer con paganos. Pero cuando empezaron a llegar las personas de origen judío, pues empezó a comer solamente con los judíos, y por eso Pablo le llama la atención. Cuando te sientas a comer, de alguna manera buscas acompañarte de alguien que sea de confianza, alguien con quien se pueda dialogar y compartir temas desde generales hasta personales. Y esto nos pone a pensar en nuestras actitudes y conductas cuando nos reunimos en las comunidades de la parroquia. Por ejemplo, cuando hay un retiro y van muchas personas, es recomendable para los servidores hacer dos cosas en los recesos para comer. Primero, servirse después de los que asisten. Y segundo, sentarse a comer con ellos. Hay que evitar hacer grupitos o tener mesas por separado. Yo no sé de dónde saca estas ideas el hombre. Pues ¿a dónde va? No sé. ¿Quién aprendió eso si no pasa eso? Pero fíjate que y hasta en las plantas, en la parroquia, en todos lados es lo mismo. O sea, va gente de diferentes y los que son afines se hacen grupitos. Sí. Ajá. Sí. Pero ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué hacemos así? En el caso de Pedro, él estaba cediendo a la presión de sus amigos y sin querer empezaba a marcar líneas divisorias. Así la palabra nos enseña a cuidar de las comunidades, todas como una sola, sin partidos ni favoritismos. Sobre todo, los líderes deben ser muy cuidadosos con esto. Pablo fue lo suficientemente listo y valiente para hacer una corrección fraterna a Pedro al respecto. Y no queremos decir que con esto fue irrespetuoso, sino que le recordó que la iglesia es para todos, sin distinción alguna. Fíjate que en la planta, no en esta maquiladora donde estuvo Luis, sino en otra planta donde yo trabajé, cuando nos daban cursos, yo sí notaba esa diferencia. Había instructores que, bueno, vámonos a comer, y allá el instructor iba y se sentaba en un rincón solo, sin con quién hablar. Y había otros que no, que buscaban sentarse con la gente, ¿no? Pues con la misma gente del curso. Le dan baño de pueblo, dirían por ahí. Sí, se dan baño de pueblo algunos, pero unos sí somos más cerrados y decimos, este es mi grupito, y no es mío y no lo suelto, porque ¿qué si me lo quita? Sí, y me ha tocado ser instructor alguna vez y luego te sirves al último, ¿no? Como dice aquí Luis. Y luego llegas y te acomodas ahí y ves que todos se callan. Ah, eso se siente bien feo. Sí, Está sí. diciendo que ya me voy. Yo alguna vez se lo he dicho, bueno, me voy para que sigan platicando. Sí lo he hecho. Sí he hecho notar esas actitudes de la gente. Mala gente, ¿no? Pero sí lo he hecho notar. Que yo me acerco y se callan. Yo, ok, bueno, sigan platicando. Adiós, bye. Les dejo en mi honra para que la destrocen. Sigan destrozándome a gusto. Bueno, sigamos aquí con lo que nos dice. Volvemos a Pedro y Pablo. Fíjense, Pablo describe que Pedro comía con los paganos cristianos, pero en cuanto llegan los judíos, dejó de hacerlo y se apartó por miedo a los judíos. Los otros judíos cristianos se pusieron a disimular como él, hasta el punto que incluso Bernabé se dejó arrastrar por la simulación. Y claro, pues si es la cabeza Pues y hace sí. eso, ¿Qué podemos esperar de los demás? de los demás. En efecto. Y mira, las palabras alientan, motivan, empujan. Algunas expresiones incluso inspiran, pero el ejemplo arrastra. Por eso Pablo corrige a Pedro al ver que se está equivocando. Como consecuencia de las actitudes de Pedro, se creó la confusión, con el resultado de que se rompió la comunión entre las dos comunidades. Y es lógico, pues haces eso, y entonces dices, no, pues aquellos tienen que ser aparte y yo acá, y entonces empiezan a salir los preferidos y los apestados. Exacto. Y aquí, Fíjense, ¿desde dónde empieza eso? Y todos lo seguimos arrastrando. ¿sí? No nos podemos curar de espantos. No podemos hacer Aquí nada. resaltan dos detalles importantes que vale la pena destacar. Primero, la perspicacia y discernimiento de Pablo.
así como las maneras para animar a una corrección de vida sin invadir, sin ofender, porque lo que hace Pablo es preguntar, ¿cómo obligas a los paganos a vivir como judíos? Pablo, su intención no es dividir, sino regresar a la sana doctrina de la fe. Y en segundo lugar tenemos a Pedro, el mero pastor de la iglesia, la cabeza, a quien ahora llega alguien más a llamarle la atención delante de todos, sea quien sea. Oye, cualquiera en sus zapatos hubiera respingado. Oye, No. ¿a quién estás hablando? ¿Tú sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? La trillada frase de si sabes con quién estás hablando, ubícate, ¿no? Pero no, Pedro no procede así. Practica la humildad para discernir a su vez lo que ha escuchado, para reflexionar, para orar y para actuar en consecuencia. Ambos son dignos de admiración. El padre Ströbinger dice, San Agustín, comentando este pasaje en una de sus epístolas, alaba a ambos apóstoles, a Pablo por su franqueza y a Pedro por la humildad con la que acepta el reproche. Y ahora vamos a observar qué tan hábil era Pablo con ese relato de Antioquía que de alguna manera demuestra que sí tiene cierta autoridad en la iglesia, puesto que tiene ese nivel de diálogo con Pedro. Este argumento que viene en el texto entre líneas nos ayuda a recuperar la confianza entre Gálatas y disminuye el grado de influencia que pudieron estar teniendo los picapleitos recién llegados, porque nunca falta alguien que nomás está viendo a ver qué se dice, cómo se dice, para meter cizaña. Así que así nos relata Pablo lo que sucedió en Antioquía. Pero vamos a volver a las comunidades de los Gálatas, donde también se estaban formando grupos que empezaban a desintegrar la comunidad. Los que venían del judaísmo decían que los que eran paganos debían de circuncidarse, entre otros detalles de la ley de Moisés, ¿no? Y Pablo está en total desacuerdo, porque la salvación, y lo va a decir en otros documentos, no depende del cumplimiento de la ley nada más. O sea, la ley está para orientarnos, pero no es lo principal. Pero los judíos de aquellos tiempos querían forzar a los que no estaban circuncidados a que lo hicieran para poderse salvar. En pocas palabras, querían imponer sus reglas. La respuesta de Pablo es que no es necesario circuncidarse para salvarse o convertirse. Imagínate cómo serían estos tiempos. Apenas logramos convencer a los mismos católicos de que se casen, se bauticen, sea un chorrito de agua, o que vayan a misa, ¿sí? Imagínate que ahorita les empiezas a pedir, no, es que te tienes que circuncidar, no, pues no. Y además, es mucho. Y además sin anestesia. ¡Hala! Menos. No, ¿verdad? Menos, no creo. No creo que sea. Primero nos quedamos sin gente en los templos, pero bueno. Por otro lado, si la circuncisión fuera el medio de salvación, pues nomás nos salvábamos los hombres, y las mujeres, pues a qué caray. ¿A qué caray? ¿Y nosotros dónde quedamos? Exactamente. Ay, nos está la vemos, cosa. pues. Pero vamos a actualizar este mensaje a nuestros días. Podemos decir que es necesario circuncidar nuestro interior de todo apego a nuestros vicios, a nuestros apetitos y deleites personales no legítimos que nos separan de Dios. Eso es lo importante, la conversión. Hay que circuncidar el corazón, quitando todo eso que no sirve y que solo estorba para el crecimiento humano y espiritual. Y también duele. Claro. Y Duele son, más, sí, eso. pues no Porque te está diré muy- que más, pero sí duele. Es un dolor distinto. Pero no, es más duro, ¿no? Bueno, o sea, Hay- renunciar a todo eso mundano, como dice aquí, o sea, para mucha gente es muy. Hay unas cosas que sí duele mucho dejar, eso sí. Y eso, ahí sí, mire, no importa si usted es varón o mujer, es igual. ¿Va?
Hay que convertirse en toda la mentalidad, en la manera de pensar, en la manera de sentir, para que crezca nuestra capacidad de amar y de perdonar. Aquí Luis nos dice muy claramente: corta de un tajo tu apetito por el pecado, tus odios, tus rencores, tus resentimientos. Tira a la basura todo lo que sea superstición, amuletos, hechicería, brujería, falsa santería, obras de Satanás, todas ellas. Eso es el prepucio que sobra y estorba en la vida. Insiste Luis: conviértete. Y ya finaliza diciéndonos lo que sigue: acepta esta invitación de Jesús para ti hoy, y solo así Él te podrá salvar. Solamente cuando digas sí, Cristo lo hará para ti. Y entonces podrás decir como Pablo: he muerto a la ley para vivir para Dios. Y con esto lograrás reconocer y volver como Pablo nos guía, afirmando que vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia se alcanzara por la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Fíjate, hasta dónde llega eso, Qué palabras tan fuertes, esto. Anótelo, para que no se nos olvide, porque de repente fingimos demencia como los de... Así es. Jesús simplemente te amó desde siempre y entregó su vida para salvarte. A ti, en lo personal. Y a través de la carta de los Gálatas te invita a la experiencia del encuentro con su amor. Créele al Hijo único de Dios para que tengas vida en abundancia. Ten la certeza absoluta de que no solo te amó, sino que hoy te sigue amando y está dispuesto a darlo todo con tal de que tu alma quede limpia y tu corazón renovado, flamante. Insisto, dispuesto a darlo todo porque hasta dio la vida para salvarte del pecado y de la muerte eterna, y resucitó para darte vida eterna por lo mucho que tú vales. Es una eficacia eterna por el poder amoroso que posee, puesto que de no ser así, entonces de nada hubiera servido que muriera. Son misterios espirituales. Solo Jesús te puede salvar. No hay ley humana que pueda estar por encima de eso. La ley humana nunca podrá estar por encima de la ley natural, y mucho menos de las leyes espirituales, mismas que se surgen del fundamento maravilloso del amor y de la misericordia de Dios. Así que vuelve tu rostro al Señor, conviértete, lee tu Biblia y haz la vida. Créele a Jesucristo y déjalo entrar a tu corazón. Ahí está. Hasta aquí el pasaje de Luis Romero. El pasaje, pues como siempre, nos deja así como que pensando infinidad de cosas con todo lo que nos comparte. Y esto último, así que déjalo entrar a tu corazón. Lo que me llamó a mí la atención en lo que nos comparte Luis, que tú nos lo leíste y nos diste los mensajes correctos, es siempre hay que hacer una corrección fraterna. Sabes que está mal el hermano. Y algo también que ahorita no nada más en las comunidades, también en las familias pasa, hasta en las mejores familias, amigo. Sí, hasta en las mejores familias. Sí, no falta la hermana, el hermano, que divide a la familia, y la familia pues se va para un lado, pero de cierta manera está haciendo daño, y debe de haber alguien que tenga la autoridad, y si no tiene la autoridad, pero tiene el valor de decir y de corregir fraternamente y decirles, pues es que nos están dividiendo, se cometió algún error, y no, mejor dividimos, dice el dicho, divide vencerás. Pues eso no es correcto en ningún lado. Y a ejemplo de Jesús y a ejemplo de Pablo, que quiere la unidad de todos, pues vamos a seguir ese ejemplo que tan bellamente nos comparte. Eso, porque
le diste al clavo. Creo que aquí lo importante que tenemos que tomar en cuenta es la intención. ¿Sí? Pablo corrige a Pedro porque está viendo que está habiendo fracción en la comunidad. Y la corrección va en el sentido de eliminar eso para que la comunidad se vuelva a unir. Muchas veces caemos en el error de que yo voy a corregir al otro, pero para que sepan que yo sé y él no sabe, para que sepan que aquel es un burro, para dejarlo en evidencia. O sea, la intención tiene mucho que ver. En efecto, sí. O sea, porque muchas veces dices, bueno, lo voy a corregir. Ajá, le vas a corregir algo que está mal. Y como lo hizo Pablo, ¿no? Enfrente de todos. ¿Pero eso va a servir o va a perjudicar? Entonces tienes que ver cuál es tu intención. Porque si tu intención es demostrar que sabes mucho y que eres una chucha cuerera, pues como que no es por ahí. Pues sí, pero nos gana el querer destacar, el protagonismo. El protagonismo. Y no nos... Pienso yo que no es malo, a veces en algún lugar, en algún momento, decíamos, es que hay grupitos, me acuerdo, en la comunidad. No es malo tener amigos especiales dentro de la comunidad, hay gente con la que te llevas, pero dentro de la comunidad, a la hora de estar ahí, pues hay que ser parejos y hay que tratar de no dividir. Es que este es mi comadre, este es mi compadre, este es esto, porque se ve y se marca, se ve la diferencia y eso también desanima a los demás. Entonces esa corrección fraterna y siempre buscando la unidad de todos, en la casa, en la comunidad, en el trabajo, porque a veces es bien feo que te sientes y se levanten así como, pues si no estoy apestado. En este caso a Luis, ¿verdad? Que sintió ese... Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así o no hemos hecho sentir a la gente también. Gente que llega, gente que se acerca así de, no, pues es que tú no eres de esta comunidad. Tú no eres de tal grupo, así que nos vamos todos de tal grupo para acá. Para no herir susceptibilidades. Todos los de liturgia para un lado, todos los de renovación para otro. No, somos una misma iglesia. Creo que es lo que nos tratan de decir también. Somos uno mismo, wow, dice la canción. Wow. Entonces seguimos compartiendo sobre el tema, ¿sí? La importancia, nos decía el tema, Luis nos compartía, sobre todo de esto de circuncidar nuestro interior. Eso está como que quitar lo que nos estorba, quitar lo que nos aleja de Dios, lo que nos aleja de la comunidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder llegar, ahora sí, todos libres, sin ninguna atadura, hacia el Señor. ¿Sí? Aunque nos deje cicatrices, aunque nos duela, hay que quitar esas cosas que nos sobran, que nos alejan, que nos impiden llegar a Jesús. Y Luis es el que se sabe la Biblia de memoria, ¿verdad? Sí, y él es el que le sabe ahí cómo está, pero yo recuerdo que hay un pasaje de algún profeta del Antiguo Testamento que lo dice así: quiten el prepucio de su corazón, ¿no? Para quitar todos esos apegos y todas esas cosas que a veces pues sí te confunden, y en este mundo en donde te llegan tantos mensajes y tanta cosa y que todo es tan relativo y que no pasa nada, no, mira, no, que no seas ridículo, o sea, ¿qué pensamientos son esos? Así, porque quieres mantenerte en una cierta línea de pureza, de piedad, de trabajo en favor del otro, y pues te desaniman bien feo, pues sí. Y creemos que por cumplir la ley, en este caso, porque todos, yo no he matado a nadie. O sea, los 10 mandamientos dicen que no debo matar a nadie. Yo no he matado a nadie físicamente, pero a lo mejor con una corrección no fraterna ya le mataste el ánimo, el espíritu, la fe y todo lo que pudiste matarle a esa persona. Entonces también hay que ver cómo hablamos, hay que ver cómo nos acercamos, ¿sí? Sin el buscar el protagonismo y el mostrar, decía Jorge ahorita, que yo las puedo y que aquí nada más mis chicharrones truenan, porque suele pasar. No suele. ¿No? Alguna que otra vez, ¿verdad? Una que otra vez pasa. El que le caiga el saco, que se lo ponga, y al que no, pues que no, ¿verdad? Pero creo que ahora sí ya nos vamos a corte. Sí, ya vamos a dar
espacio para nuestros patrocinadores y regresamos con su programa Palabra y Vida. No se vayan. Regresamos aquí a Palabra y Vida para continuar con nuestra segunda sección de personaje bíblico, que para variar ahora vamos a hablar de el discípulo que fue a Galacia. Hablando de los Gálatas. A propósito de enchiladas, dijo aquel. Andamos en el territorio parroquial. Vamos a personaje bíblico. Bueno, pues seguimos aquí y hoy pues les voy a platicar de un personaje que así ya lo nombró, como nos lo nombró Jorge, el discípulo que fue a Galacia, y es Crescente, ¿sí? Este personaje nos va a dejar un mensaje muy bonito. Y les platico. En una celda húmeda y sombría de Roma, el apóstol Pablo escribió lo que serían sus últimas palabras antes del martirio. Era la segunda prisión bajo el gobierno de Nerón y sabía que el fin se estaba ya acercando. En medio de su carta final a Timoteo, su hijo amado en la fe incluyó una lista de personas, unas de las que lo habían abandonado, otros de los que seguían en la misión. Entre esos nombres breves y poderosos aparece uno que ha despertado preguntas a lo largo de los siglos. Crescente fue a Galacia. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 10. ¿Quién fue Crescente? ¿Por qué viajó a Galacia? ¿Fue una partida voluntaria por mandato misionero o un abandono al apóstol? Su historia, más allá de esta frase, nos permite imaginar la vida de un discípulo fiel lanzándose a la obra del Evangelio en una época de grandes riesgos y decisiones cruciales. Crescente era un gentil convertido, originario probablemente de Asia Menor, quizá de Galacia o de sus alrededores. Era un joven cuando oyó por primera vez la predicación de Pablo en Éfeso y quedó impresionado por la pasión de este hombre, con la que este hombre hablaba con autoridad sobre Dios, el Dios de Israel y el Mesías crucificado. Les decía ahorita, ¿se acuerdan? El ejemplo arrasa. Nos decía ahorita Jorge, Pablo fue lo que impresionó a Crescente, eso como hablaba, esa pasión con la que hablaba sobre el Evangelio. Había sido educado en las tradiciones grecorromanas, pero lo que lo hizo cambiar no fue una argumentación de la lógica griega, sino la cruz. Cuando Pablo habló del perdón, de la resurrección, de un reino eterno, no basado en espadas ni en estatuas, algo se quebró en el alma de Crescente. Fue bautizado y desde entonces se convirtió en uno de los muchos colaboradores itinerantes del apóstol. Sirvió como asistente en viajes, ayudante en las iglesias nacientes y mensajero entre las comunidades. Él era buen mensajero, sí, él no llevaba divisiones. Se dice que acompañó a Pablo en varias etapas de sus misiones, asistiendo también a reuniones en diversos lugares. Aunque su nombre no aparece en las grandes cartas, se movía entre bastidores. Se le conoce como un testigo silencioso del crecimiento de la iglesia primitiva. Él no buscaba salir en la foto, sino engrandecer esta iglesia primitiva. Cuando Pablo fue arrestado por segunda vez y encarcelado en Roma, las persecuciones contra los cristianos iban en aumento. Algunos huyeron por miedo, otros fueron enviados a reforzar iglesias en crisis. Crescente fue uno de ellos. Crescente fue a Galacia, escribió Pablo a Timoteo. Galacia, una región en el corazón de Asia Menor, no era un lugar fácil. Los Gálatas habían recibido el Evangelio, pero luchaban con divisiones internas, tensiones con judaizantes y la amenaza del sincretismo pagano. Crescente partió hacia ahí, no por comodidad, sino por convicción. El viaje no fue corto ni seguro. Cruzar el Egeo
Atravesar las montañas y las regiones romanas infestadas de bandidos requerían determinación, pero Crescente llevaba en el corazón las palabras de su maestro. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense nada más. Oye, ¿nos pusimos de acuerdo, Luisito? No sé, yo no los vi. Cualquiera pensaría, y hasta ahorita, o sea, estamos hablando de lo y no nos pusimos de acuerdo. Espero Luis lo haya. Bueno, es que siempre nos pasa, pero son cosas de Dios. Al llegar a Galacia, encontró una comunidad debilitada, enfrentada por disputas sobre la ley y la gracia. Algunos todavía se aferraban a las prácticas judías estrictas, imponiéndolas a los gentiles convertidos. Sería la circuncisión. Fíjense nomás que chiquitos el mundo de lo que estamos hablando. Ven, o sea, fíjense de qué les viene uno a platicar aquí. Qué bonito es lo bonito, dirían por ahí. Así, al llegar a Galacia, pues encontró esta comunidad debilitada, enfrentada por disputas de la ley, la gracia. Algunos se enfrentaban a las prácticas estrictas, otros influenciados por el culto local, por estas cosas que se mezclaban. Pero el evangelio ahí estaba, el mensaje estaba. Crescente no era un teólogo como Pablo, ni tenía la vehemencia de Pedro, pero tenía lo esencial: la fe firme, amor por la iglesia y la humildad que atraía confianza. Comenzó reuniendo a los creyentes casa por casa, restaurando la comunión, recordándole las enseñanzas del apóstol. Le leía fragmentos de las cartas de Pablo, especialmente la epístola a los Gálatas, esa carta que era especialmente para ellos, que él mismo había llevado en la mochila como si fuera un tesoro. No estamos bajo la ley, les repetía, sino bajo la gracia. Cristo nos hizo libres, no volvamos a ser esclavos del temor. Pero más todo lo que les compartía, qué bonito. Su ministerio no fue espectacular, no fundó grandes iglesias ni escribió epístolas, pero mantuvo encendida la llama en medio de las cenizas. Pastoreó, consoló, corrigió, convirtió su debilidad en fortaleza a través de la oración y su soledad en oportunidad para depender del Espíritu. Según algunas tradiciones cristianas posteriores, Crescente continuó su labor hasta el final de su vida en Asia Menor. Posiblemente también viajó a las regiones vecinas de Capadocia y Bitinia. No hay relatos seguros de su muerte, aunque algunos lo consideran uno de los primeros obispos misioneros en Galacia. Hoy, su nombre sigue siendo una línea en una carta antigua. Detrás de esa línea hay una historia, la historia de un discípulo que no buscó fama ni reconocimiento, sino obediencia. No sabemos si Pablo alcanzó a saber todo lo que Crescente hizo, pero en el cielo, la obra silenciosa no pasa desapercibida. El reino de Dios, al final, se identifica con hombres como él, discretos, decididos, pero sobre todo fieles y apasionados de llevar y de animar a las comunidades. Fíjate que eso te iba yo a decir, el celo por llevar el evangelio, por promover la palabra, por difundirla, ¿no? Exacto. Y con el ejemplo, más que con otras maneras de hacerlo. A mí me queda claro que hay algunas personas que les toca ser Pablos, ¿no? Como, por ejemplo, León 14 ahorita. ¿Ah? Y otros que nos toca ser Crescentes, ¿ya? Calladitos, nos vemos más bonitos. Tras bambalinas, decía ahí. Pero en el Inter podemos caer en que, pues estoy de Crescente, pero quiero sobresalir, pero que quiero irme a Roma y hacerle segunda al Papa. Exacto.
no sé, secretario de Estado, con eso me algo conformo. pequeño, Sí, algo delicado. algo discreto, ¿sí? Yo creo que la mayor lección en estos casos es tener en cuenta esto que dijo Katy. Estamos bajo, y lo dijo Luis también, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, y pedir la gracia también a Dios de ser obedientes, discretos, decididos y fieles. Y dar el ejemplo, arrasar con el ejemplo, dejemos de hablar, actuemos de la manera correcta, así como creciente. Así mero. Bueno, pues ahora vamos a seguir con nuestro programa, que todavía nos falta una sección, ¿verdad? Nos falta la sección de Magisterio de la Iglesia, perdón. Así que damos paso a esta siguiente sección con nuestro compañero Jorge Cervantes. Y en ese tenor de conservar la palabra de Dios, es que el Papa Francisco nos escribió la encíclica Dilexit Nos, que significa nos amó. Estamos en el cuarto apartado, el amor que da de beber, lo vamos a terminar hoy y empezaremos el quinto y último apartado. La semana pasada hablábamos tanto del dolor de Cristo en la pasión y en la cruz, como también de su gloriosa resurrección y de lo complicado que resulta para nosotros comprender este misterio por la limitación de nuestro entendimiento. A veces sí queremos entender a Dios, pero pues no lo vamos a poder hacer. Sí, así que bueno, vamos a seguir hablando ahora de este dolor, ¿no? De la parte del dolor. El apartado del Papa es la compunción. Y dice que el inevitable deseo de consolar a Cristo, porque parte del dolor de contemplar lo que Cristo sufrió por nosotros, se alimenta también en el reconocimiento sincero de nuestras propias esclavitudes, apegos, faltas de alegría en la fe, las búsquedas vanas y, más allá de los pecados concretos, la no correspondencia del corazón a su amor y a su proyecto. Y esto pues tiene que ver con todos los desapegos que ya estábamos hablando en los otros dos apartados. ¿Cómo se hilan las cosas? Sí, señor, mijo, el Señor nos hila aquí, nos teje en nuestro programa. Y esta es una experiencia que nos purifica, porque el amor necesita de la purificación de las lágrimas, que al final nos dejan más sed de Dios y menos obsesión por nosotros mismos. Así vemos que más hondo se vuelve el deseo de consolar al Señor, mientras más se profundiza la compunción del corazón creyente, que no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza, sino que es un aguijón benéfico que quema por dentro, que cura, porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que lo sacude, haciendo correr lágrimas por el rostro. No se trata de sentir lástima de uno mismo, como frecuentemente nos vemos tentados a hacer. Tener lágrimas de compunción, en cambio, es arrepentirse seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado. Es reconocer estar siempre en deuda y no ser nunca acreedores. Como una gota excava la piedra, así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza, de la buena tristeza que lleva a la dulzura. La compunción no es trabajo, no es fruto de nuestro trabajo, sino que es una gracia, y como tal hay que pedirla en la oración. Es demandar dolor con Cristo doloroso, quebrantado con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Por consiguiente, nos dice el Papa, ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo de Dios, que en su piedad popular
intenta consolar a Cristo. E invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor, que en los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces, aquellos que pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura. Y aquí otra vez viene el coscorrón de aquellos que queremos sentirnos así como que somos los dueños de todo el business. Somos los únicos que sabemos, y si no podemos hacerlo nosotros, nadie puede. Así es. Y bien, en esta contemplación del corazón de Cristo entregado hasta el extremo, somos consolados nosotros. El dolor que sentimos en el corazón abre paso a la confianza plena, y finalmente lo que queda es gratitud, ternura, paz. Queda su amor reinando en nuestra vida. La compunción no provoca angustia, sino que aligera el alma de las cargas, porque actúa en la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí la caricia del Señor. Y nuestro dolor se une al dolor de Cristo en la cruz, pues cuando decimos que la gracia nos permite saltar todas las distancias, esto significa además que Cristo, cuando sufría, se unía a todos los sufrimientos de sus discípulos a lo largo de la historia. De ese modo, si sufrimos, podemos vivir el consuelo interior de saber que el mismo Cristo sufre con nosotros. Deseando consolarle, salimos consolados. Pero en algún momento de esta contemplación, el corazón creyente debe resonar aquel dramático reclamo del Señor. Consuelen, consuelen a mi pueblo, en el profeta Isaías. Y nos vienen a la memoria las palabras de San Pablo, que nos recuerda que Dios nos consuela para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Esto nos invita ahora a tratar de ahondar en la dimensión comunitaria, social y misionera de toda auténtica devoción al Sagrado Corazón de Cristo. Porque al mismo tiempo que el corazón de Cristo nos lleva al Padre, nos envía a los hermanos. En los frutos del servicio, fraternidad y misión que el corazón de Cristo produce a través de nosotros, se cumple la voluntad del Padre. Y de este modo se cierra el círculo. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Esto está en el Evangelio según San Juan. Y fíjate qué interesante y qué bonito esto, porque me saca de esa relación individual, cerrada, mezquina y hasta egoísta de Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, y yo hago todo lo que Dios quiere, pues sí, y luego el hermano, ¿onda? Volvemos, cumplimos todo bajo la ley. Sí, mientras cumplamos lo que nos están diciendo, hay que cumplirlo. Pero los hermanos, lo dices muy claro aquí, o sea, porque al mismo tiempo que el corazón de Cristo nos lleva al Padre, nos envía a los hermanos, que se nos noten los hermanos. Dios ya nos ve y nos conoce, pero que se note, que mostremos a Jesús con los hermanos. ¿Sí? Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Vamos a dejar pendiente ya. Con esto terminamos el cuarto apartado, y la próxima semana no, el próximo mes empezamos ya con el quinto apartado para terminar esta bellísima encíclica que, insistimos, vale la pena que la consiga, bájela de internet, compre en la librería parroquial de su preferencia, mándela a pedir por lo que usted quiera, pídala en su lista de regalos, no sé, pero usted consígala y vaya leyendo este documento, que la verdad está como para deleitarse. Hay que deleitarnos con estos escritos para, de cierta manera, nos caiga el 20, porque a veces andamos bien perdidos. Nos cae el 20, nos lo actualiza. El Papa Francisco nos lo pone en palabras de hoy,
para que nos caiga ese 20, para que nos pongamos la camiseta, para que seamos ejemplo, para que seamos otros creyentes que llevemos el mensaje tal cual, no nada más. La gracia es la que nos va a mover, así que hay que seguirle. Y es impresionante cómo te dice, bueno, sí, tú tienes la devoción al Sagrado Corazón. Ay, sí, el Sagrado Corazón. Y vas y cumples todas las reglas. ¿Y el hermano? Porque esa devoción te debe de empujar al hermano. Sí, o sea, no podemos cumplir nada más, volvemos, hay que ver al hermano, hay que buscar esta piedad, no nos enfrasquemos nada más en esta piedad popular tan superficial. Hay que bajarnos, hay que adentrarnos tal cual, a donde el hermano nos necesita, porque también nos vamos con los hermanos, que son compitas, ¿verdad? Con mi grupito, sí, pero hay gente que en realidad, hay hermanos que nos necesitan en todas las cintas. Simplemente cuando llegas a misa y ni saludas ni a los de la izquierda ni a los de la derecha, porque no los conozco, no sé quiénes son. Sí, exacto, o sea, usted llegue y salude, buenos días. Es más, yo siempre les digo buenas noches, no son buenos días, es que en la noche no los voy a ver, yo los saludo, que los va a ver en la noche de una vez, ¿verdad? Para que no digan. Siempre hay que regalar una sonrisa. Yo sé que a veces no traemos ánimo, yo lo sé, pero una sonrisa le puede alegrar la vida y le puede salvar la vida a alguien, así que sonriamos, demos una cara agradable a alguien que no conozcamos a la gente. Así la va a conocer, si no le sonríe, menos la va a conocer. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, así es. Bueno, pues nos vamos, nos despedimos, les animamos a ser ángeles de Radio Guadalupana. Llame usted al 656-566-2912 para que te informes de lo que debes de hacer y convertirte en un ángel de Radio Guadalupana y así llevar la alegría del Evangelio. También los invitamos a suscribirse y seguirnos en nuestra nueva página de Facebook, Instituto Bíblico San Jerónimo CDJ, y a nuestra página web www.biblico.mx. Y para finalizar, Katy, ¿cómo ves el camino de hoy, por favor? Pues les compartimos el camino de hoy. Es el camino 616 y dícese así: por esa tardanza, por esa pasividad, por esa resistencia tuya para obedecer, cómo se resiente el apostolado y cómo se goza el enemigo. Órale, ahí está la cerecita del pastel o lo que usted quiera ponerle. Fíjate, hablando de la obediencia decrecente. Ahí está. Híjole. Nos dejan, en frases tan cortitas resumimos todo lo que estábamos, ¿sí? Sí. No nos resistamos, obedezcamos y así, pues no hacemos que el enemigo se goce. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Katy y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.